Buenos días. Estamos comenzando la presentación del informe de resultados de Aristas Media en tercero de Educación Media. Esta va a ser una presentación particular para nosotros porque nunca la hemos hecho a través de este formato, pero la situación en la que está el país es la forma de comunicar lo que nos permite. Quiero agradecer a todos los que están conectados a través de las distintas vías de comunicación, Zoom, Facebook y Vea TV, y agradecer especialmente a Antel que está permitiendo esta transmisión a través de Vea. Como otras veces vamos a estar haciendo una cobertura a través de Twitter y con el hashtag AristasMedia, donde ustedes pueden poner los comentarios y las consultas que quieran sobre lo que vamos a estar presentando. Les cuento un poco cómo va a ser el orden de la presentación. Primero va a hablar Alex Massey, que es la presidenta de la comisión directiva del instituto, y luego va a presentar los resultados Vivian Reigosa, que es la directora de la unidad de evaluación de aprendizajes y programas del INED. También contamos con la presencia de Gonzalo Baroni, director de educación del Ministerio de Educación Pública, y Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Sin más, ahora los dejo con Alex, que va a comenzar con la presentación. Muy bien. Buenos días de nuevo a todos y todas. En primer lugar, queremos agradecer a todos los que nos acompañan en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? El INED desde el 13 de marzo, como algunos saben, estamos trabajando a distancia. Eso ha sido posible gracias a que desde que se creó el INED se habilitó de una infraestructura informática que permite rápidamente conectar a todos los equipos de trabajo, tanto accediendo a sus escritorios de trabajo internos, como a reuniones, conferencias, tanto en el ámbito interno, nacional e internacional. Estos días hemos mantenido una serie de conferencias, bueno, y esto también nos ha permitido tener hoy esta reunión. Agradecemos especialmente a nuestro ingeniero Sebastián de Almeida, que con muy pocos retoques pudo poner enseguida el instituto a trabajar por esta vía exitosamente. Así que, bueno, aclaradas esas cuestiones, les queremos decir que hoy nos estamos convocando a todos a la presentación del primer informe sobre Aristas Media que ha realizado el instituto. Este informe, como ustedes saben, forma parte del Plan Nacional de Evaluación Continua de Logros Educativos del país, que ha iniciado el instituto en el año 2017 con el primer informe de Aristas Primaria en tercero y sexto de educación primaria. Ahora nos toca terminar este primer ciclo con la presentación de Aristas Media, que conformarían las tres niveles de evaluación que está realizando, que se ha comprometido en el plan estratégico el Instituto de Evaluación Educativa. En este sentido, queremos recalcar que no son nuevas para el Uruguay las evaluaciones estandarizadas, se han hecho antes, desde el año 96 y al 2013, la ANEP realizó evaluaciones a nivel primario, también en secundaria se hizo un censo en 1999, pero quizá esto es el mayor desafío porque desde el año 1999 el país no tiene una evaluación de logros educativos de la educación media básica. Y realmente es uno justamente de los niveles que más preocupación nos trae a todos los que estamos involucrados en el tema educativo. De manera que para nosotros ha sido muy importante esto, es muy importante el proceso del plan continuo de evaluación de logros educativos que estamos realizando para el país. Se hacen evaluaciones cada 3 años, lo que da justamente previsibilidad a las autoridades, se pueden diseñar acciones que luego se sabe que cada 3 años van a ser testeadas por aristas, como le llamamos a esta evaluación, que además es multidimensional, abarca diferentes temas y cuestiones, pero es importante tener en el país una evaluación previsible,
una evaluación que tenga continuidad, en este caso optamos por los 3 años, que permita, que permita comparabilidad entre los distintos, las distintas evaluaciones, que esté atada o vinculada de algún modo al currículum, porque de esa manera también ayuda a las propias autoridades a establecer lo que llamamos los perfiles de egreso, que en eso se ha estado trabajando durante estos últimos años, y las evaluaciones también ayudan a ver hasta qué punto los niveles de los perfiles de egreso coinciden con la administración del currículum y con los resultados de logros en el propio sistema educativo, de manera que esto es muy importante. Además, esta evaluación para nosotros es especial para el país, yo diría que en algunos casos hasta para el mundo, porque aborda distintos actores. Nosotros trabajamos sobre la realidad de los estudiantes, a partir fundamentalmente de las pruebas, de las habilidades socioemocionales, pero también incluimos en esta dimensión a los docentes con lo que llamamos oportunidades de aprendizaje, que es una dimensión nueva que incorporamos a las evaluaciones y que de algún modo nos acerca al aula. Esto nos ayuda a poder ver qué enseñamos y qué se aprende, ¿verdad? Cuando miramos las oportunidades de aprendizaje, allí, por declaración de los propios docentes, tenemos claro cómo se abordó ese currículum en esa aula, y por otra parte, los resultados de aprendizaje de los estudiantes están dando cuenta también de cómo se procedió en ese sentido. También esta evaluación nos acerca a conocer un poco más en qué condiciones se enseña, cuál es el clima en las instituciones educativas, cómo es el contexto de desarrollo, tanto a nivel familiar como a nivel del centro educativo, lo que también constituye una información nueva. Antes hablábamos de factores asociados, pero poco los asociábamos. Quizá el gran desafío de estas evaluaciones nuestras recientes es que estamos procurando asociar el resultado de las evaluaciones y las evaluaciones, los logros, con todos estos nuevos componentes de contexto, de habilidades socioemocionales, del clima del centro educativo, de la percepción de los docentes, de la percepción de los alumnos, de la percepción de los padres en el caso de primaria. De manera que es un trabajo que más allá de que no va a mostrar datos que puedan ser impactantes desde el punto de vista de ranking de resultados de aprendizaje, como se ha mostrado de pronto en estos días, se ha querido encontrar a través de algunos medios de prensa, este informe es un gran apoyo y ayuda para mejorar las prácticas educativas. La idea nuestra siempre es tratar de mejorar la educación y contribuir a la mejora de la educación. Y para ello, esto constituye un instrumento muy valioso, porque al docente le muestra no solo aquello que ya decimos siempre, que los jóvenes en condiciones socioeconómicas más desfavorables tienen peores resultados de aprendizaje que los que están en condiciones más favorables. Eso ya lo hemos dicho y muchas veces, y vemos cómo se acrecienta con la repetición y cómo eso es un problema país. Ahora estamos mirando, bueno, pero ¿en dónde y en qué? Y entonces ahí desagregamos dimensiones, tanto en lectura como en matemática, donde es una referencia muy clara para el docente, porque puede ir viendo dónde tiene que poner el eje de su práctica de enseñanza en los distintos grupos, de acuerdo a la situación en la que se encuentran sus estudiantes. Por ello, en el caso de primaria, estamos aplicando en este momento lo que llamamos Arista en Clase, que es un trabajo que están haciendo en forma de autoevaluación los propios maestros. Creamos una plataforma donde ahí se dan las respuestas, y luego se puede tener un panorama, una mirada con relación a estos datos de cómo se comporta la institución educativa y el aula. De manera que es un instrumento de trabajo fundamentalmente para los docentes, y creemos que va a ser de mucha más utilidad en este año, donde va a ser tan incierta la presencialidad de los estudiantes en los centros educativos por esta situación que estamos viviendo. Ya nos hemos comunicado con otros institutos de evaluación educativa de la región y también están especialmente preocupados por ello, y nosotros creemos que esta es una muy buena herramienta que va a ayudar a eso.
Pero en el caso concreto del ciclo básico, yo les decía hace más de 20 años que no hay una evaluación aquí. Sí tenemos la evaluación internacional de PISA, pero comprende 15 años, de manera que algunos están en este nivel que estamos evaluando, que es el tercero del ciclo básico, otros están un año más adelantados, otros están más atrasados, pero lo que se evalúa son los que están dentro del sistema educativo, pero con 15 años. Y además, no, la referencia no es el currículum nacional, sino que es una expectativa de logros que se tienen desde la definición de un perfil deseable que se hace para la comparabilidad de todos los países del mundo. Es una experiencia muy interesante para el país, pero que indudablemente nos da cuenta de otra información que no es la que obtenemos aquí. En este caso del ciclo básico, ha sido un gran desafío, porque en el ciclo básico el Uruguay tiene una diversidad de propuestas coexistentes que conviven simultáneamente, como decíamos, y que son diversas. Tenemos liceos públicos y liceos privados, tenemos ciclo básico también en las escuelas técnicas, el ciclo básico tecnológico, tenemos también en primaria, séptimo, octavo y noveno, tenemos también una distinción entre lo rural y lo urbano, y cuando vamos a lo rural vemos que hay modalidades diferentes, como por ejemplo las escuelas, las prácticas de ciclo básico de alternancia, séptimo, octavo y noveno, como decíamos, en las escuelas que están más alejadas de los centros departamentales, de manera que también en los privados tenemos una diferencia, hay privados que son, que implican un costo para las familias, y hay otros que son gratuitos. Ahí quisimos explorar también en los gratuitos, porque nos parece que están más enfocados al universo nacional de estudiantes del sistema educativo. No hay una selección tan clara como puede haber en los otros privados comunes, de manera que esta diversidad, por un lado, tiene una gran riqueza de información, por otro lado nos trae algunos dolores de cabeza, porque no todas estas modalidades están igualmente representadas en el escenario nacional. Algunas que hay unos poquitos casos, como en esto que decíamos de los liceos privados gratuitos, hay otros que son menos significativos, como pueden ser las escuelas séptimo, octavo y noveno, o las escuelas de alternancia, de manera que eso también hackeó de algún modo a los técnicos en lo que tiene que ver con los formatos y con los instrumentos de trabajo. De ahí que se decidió que este informe comprenda los liceos públicos y privados comunes, luego los centros de ciclo básico de las escuelas técnicas, el sistema de formación profesional básico, que también es un plan de extraedad, pero que aquí hubo interés en verlo, aunque su participación también es escasa, pero es interesante a la hora también de pensar en cómo atender políticas nuevas para algunas dimensiones. Aunque, como decimos, esta evaluación no es una evaluación de plan, sino que es simplemente una mirada, una lectura, una información sobre la realidad del sistema educativo en su conjunto. Decíamos entonces que esto nos llevó a tomar una decisión que es presentar, por un lado, esta información, liceos de ciclo básico, comparando también y trabajando con los liceos privados, incorporando información de los liceos privados gratuitos y dejando para una próxima publicación todos los materiales que hemos recogido en esta instancia sobre todo lo que tiene que ver con el ciclo básico rural. Próximamente estaremos presentándoles el ciclo básico rural y los liceos privados gratuitos. Ese será uno de los compromisos que asumimos para adelante. Entonces les decía que el gran desafío de esta evaluación es que además, por ser la primera que estamos haciendo y por tener este carácter de continuidad, uno de los desafíos es que la primera constituye la línea de base para la comparabilidad, para las futuras evaluaciones, para establecer ya las dimensiones de mirada para futuras evaluaciones. Por eso nos ha traído tanto debate dentro del equipo técnico del instituto. De manera que esto les decía lo que estamos presentando. Creemos que esto va a ser un importante aporte para la mejora de la educación en este país,
como lo fue Aristas Primaria, que hoy todavía se está dando un trabajo interesante de intercambio con los maestros, los inspectores, el Consejo de Educación Primaria. Queremos entonces agradecer a todos quienes nos acompañan y los que han hecho posible este informe, a las autoridades de la educación, a docentes, funcionarios que han facilitado el ingreso a las aulas para recoger los datos, al Consejo de Formación en Educación, que por primera vez inauguramos un trabajo muy interesante con los estudiantes de formación docente, que mediante un convenio que hicimos con el Consejo de Formación en Educación, los estudiantes de formación docente actuaron como aplicadores de las pruebas. Y esto fue enriquecedor para las dos partes, para el instituto y para los estudiantes que empiezan a vincularse con una modalidad de evaluación que está poco priorizada en la formación docente en sí misma. De manera que creemos que esto contribuye a formar también una cultura de la evaluación. Agradecemos especialmente también al Plan Ceibal y a Antel, que han aportado como siempre la infraestructura fundamental para ese trabajo, al Ministerio del Interior, que aportó de forma gratuita el transporte en cada departamento para acceder a los centros educativos alejados de las zonas urbanas, al BID, concretamente a Marcelo Pérez, que ha contribuido con recursos para la edición de esta presentación, y finalmente al equipo del INET, que ha trabajado intensamente para hacer esta presentación y que realmente han dedicado muchas horas a este trabajo, mucha cabeza, mucho pienso, y esperemos que sea de mucha utilidad. Seguramente será este el último informe que presente la comisión directiva en ejercicio, porque cesa próximamente. Desde aquí queremos darle la bienvenida y saludar a las nuevas autoridades con las que ya hemos iniciado intercambios. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a la doctora Vivian Reigosa, que es la directora de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas del Instituto, que fue ella la que estuvo en la última etapa de coordinación de este informe y será la que nos presente los lineamientos con los principales hallazgos en este trabajo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a Alex por los avances que ha realizado sobre los principales resultados del informe. Ahora vamos a mostrarles algunos de estos resultados de una manera muy breve y tratando de ir por cada uno de los actores que formó parte de esta evaluación de Aristas 2018. ¿Qué es Aristas Media? Es la evaluación nacional y continua de los logros en educación media básica, considera contextos sociales y familiares, recoge la percepción de varios actores y releva 5 componentes relacionados con los logros educativos. ¿Qué puede hacer Aristas Media? Brindar insumos para la práctica docente y las políticas educativas, contribuir a la definición de lineamientos curriculares y perfiles de egreso, realizar un seguimiento en el tiempo de los indicadores que releva y estimular la creación de recursos para docentes. ¿Qué no puede hacer? Dar conclusiones sobre los centros educativos y sus actores, evaluar planes de estudios y tipos de cursos, sustituir la evaluación de los docentes en la clase y establecer comparaciones con otras evaluaciones nacionales, por ejemplo, la realizada por la ANET en 1999 y Aristas Primaria. ¿Qué componentes se evalúan? El contexto familiar y el entorno escolar, las oportunidades de aprendizaje, la convivencia y la participación y el abordaje de los derechos humanos, las habilidades socioemocionales y los desempeños en lectura y matemática. ¿Quiénes son los actores fundamentales relevados por Aristas? Los estudiantes del tercer año de educación media básica, los directores, los docentes de idioma español y literatura y de matemática, y los docentes adscritos. La cobertura de aplicación de los instrumentos de Aristas Media
estuvo por encima del 80%. ¿Qué centros educativos participan? Liceos públicos, liceos privados, escuelas técnicas con ciclo básico tecnológico, escuelas técnicas con formación profesional básica y liceos gratuitos de gestión privada. ¿Y de qué regiones del país? Del sur, del este, norte, oeste y centro. ¿Qué características tienen los centros educativos participantes? En los contextos desfavorables se encuentra casi el 90% de las escuelas técnicas, cerca del 34% de los liceos públicos y menos del 7% de los liceos privados. ¿Y qué características tienen los centros educativos por región? La región sur concentra la mayor cantidad de centros en los contextos favorables y muy favorables. Y en la región norte, por el contrario, se concentra la menor cantidad de centros en estos contextos. ¿En qué condiciones se encuentra la infraestructura de los centros participantes? La mayoría de ellos cuentan con instalaciones básicas como oficinas, salas de reunión, patio, laboratorio de ciencia, y como se observa en este gráfico, los centros de contexto muy favorables y muy desfavorables son los que tienen mejores condiciones de mantenimiento. ¿Qué características tienen los directores que participaron? La edad promedio es de 50 años. En los liceos públicos el 83% son mujeres. En las escuelas técnicas y liceos privados, la proporción de mujeres y hombres es más pareja. El 58,5% son mujeres en las escuelas técnicas y el 57% son mujeres en los privados. El 91% de los directores prefiere poseer título y el porcentaje de directores titulados es mayor en los liceos públicos que en los liceos privados. ¿Cuáles son las características fundamentales de los docentes que participaron en Aristas Media? Participaron docentes de matemática y docentes de idioma español y literatura. Con relación a la edad, son muy similares los dos tipos de docentes. Con relación al porcentaje de mujeres, también. Sin embargo, con relación al porcentaje de titulación, observamos que el 81,9% de los docentes de literatura e idioma español estaban titulados y sin embargo solo el 49,5% estaba titulado en el caso de matemáticas. Lo mismo sucede con los docentes efectivos en el cargo. Hay mayor porcentaje de docentes de idioma español y literatura efectivos con relación a los docentes de matemática. Sin embargo, con relación a la antigüedad y a la permanencia en el centro, es mayor en promedios los años en el caso de los docentes de matemática que en el caso de los docentes de idioma español y literatura. Los públicos concentran el mayor porcentaje de docentes efectivos en ambas áreas, seguidos por el ciclo básico tecnológico y la formación profesional básica. Con relación a las oportunidades del aprendizaje, es interesante ver cuáles son las actividades más y menos trabajadas por los docentes. En el caso de los docentes de idioma español y literatura, la actividad más trabajada es una actividad de la dimensión de lectura crítica, dimensión más compleja dentro de la competencia lectora. Y la actividad menos trabajada es la dimensión de lectura inferencial, que es una dimensión de complejidad intermedia respecto a la competencia lectora. Cuando vemos los docentes en matemáticas, encontramos que ellos refieren como actividad más trabajada una actividad relacionada con la dimensión aplicación, que es una dimensión de complejidad intermedia en la competencia matemática. Y la actividad menos trabajada está relacionada con la dimensión comprensión, que es la dimensión más compleja de la competencia matemática. En general se observó
que los docentes de idioma español y literatura hacen mayor énfasis en actividades de la dimensión de lectura crítica, mientras que los docentes de matemática hacen menor énfasis en actividades de la dimensión comprensión. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas más frecuentes según la referencia de los docentes? Con relación al manejo del error, la formulación de una nueva pregunta al estudiante o preguntar a otros estudiantes y luego discutir entre todos cuál es la respuesta correcta. Con relación al trabajo con el grupo, las actividades en el grupo con mediación del docente son las preferidas por los profesores. Con respecto a las tareas domiciliarias, redactar respuestas breves que reporten comprensión y la búsqueda de vocabulario en idioma español y literatura, y con relación a matemática, la resolución de ejercicios elaborados por el docente, pero no ejercicios en la plataforma de matemática elaborada por Ceibal. Con relación a la evaluación, los docentes dan mayor peso a las respuestas orales en clase y a los resultados en pruebas periódicas o escritos. ¿Cuáles son las características fundamentales de los estudiantes participantes? Tienen en promedio 15 años, la edad aumenta en los centros de contexto más desfavorables, el promedio de edad de los que cursan formación profesional básica es de 18 años. El 50,8% de los estudiantes que participan son varones. Más de la mitad reside en la región sur del país. El 66,9% de los estudiantes asiste a liceos públicos, el 16,2% a escuelas técnicas y el 16,9% a liceos privados. ¿Cómo transcurre la convivencia en los centros educativos según los estudiantes? Viendo la convivencia en términos de vínculos interpersonales, en general los estudiantes valoran más positivamente los vínculos con sus docentes que con sus pares. Los estudiantes que asisten a formación profesional básica son los que valoran más positivamente el vínculo con sus estudiantes. Y tal y como se puede observar en este gráfico, los estudiantes de corta edad, es decir, de 16 años, son los que valoran menos positivamente el vínculo con sus pares. ¿Cómo perciben los estudiantes la participación en los centros educativos? Con relación a los dispositivos de participación, el más utilizado es la elección de delegados. Y la mayoría de los estudiantes desconocen qué es el dispositivo de participación. Con relación a las prácticas participativas, los varones, tal y como se ve en este gráfico, perciben que su voz es tomada en cuenta en mayor medida que las mujeres. ¿Y cómo perciben los estudiantes la participación en los centros educativos? Los estudiantes de las escuelas técnicas con formación profesional básica refieren más prácticas participativas y los estudiantes de los liceos privados menos prácticas participativas. En general se observó que los estudiantes que perciben mayor habilitación para participar tienen una mejor valoración sobre los vínculos con sus docentes y refieren que su voz es tomada más en cuenta. ¿Y cómo se expresan las habilidades sociales? Vivian, disculpa. ¿Sí? ¿Podrías bajar el volumen de tu computadora que está haciendo un poco de eco? Pero sí. Apagalo del todo porque está haciendo eco para el resto. Gracias, disculpa. Un momento, bajo. Perdón, está muy fuerte el volumen. Ahí está perfecto. Gracias. Bien. Entonces continuamos y vamos a seguir hablando de las habilidades socioemocionales. ¿Cómo se expresan las habilidades socioemocionales en los estudiantes? Bueno, con relación a las habilidades intrapersonales e interpersonales, las mujeres evalúan mejor sus habilidades de relacionamiento y empatía que los varones. Los varones refieren una mayor regulación de sus emociones que las mujeres. Los estudiantes de contexto muy favorable muestran valores más altos en los índices de habilidades interpersonales e intrapersonales. Y, una vez más, los estudiantes con esta edad muestran valores más bajos en el índice de habilidades interpersonales, tal y como se muestra en este gráfico.
Y la relación entre el vínculo afectivo con el centro y las habilidades emocionales, ¿cómo son? Mientras mayor es el índice de motivación y autorregulación y de habilidades interpersonales e intrapersonales, mejor es el vínculo con el centro, como se observa en estos tres gráficos que les mostramos. ¿Cómo es el desempeño de los estudiantes en la lectura? La competencia lectora implica construir significados a partir de diferentes textos escritos. Y esta competencia se manifiesta a través de la identificación de información explícita y la comprensión de significados implícitos y del establecimiento de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales que posibilitan la interpretación de lo leído. La competencia lectora involucra tres grandes dimensiones: lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica. Basadas en estas tres grandes dimensiones y en los distintos ítems evaluados con la prueba de lectura, se establecieron 6 niveles de desempeño. Niveles de desempeño que muestran una progresión en el aprendizaje, una progresión en la competencia lectora, desde el nivel 1 hasta el nivel 6. Cada nivel de desempeño contiene las habilidades y conocimientos de los niveles de desempeños anteriores. Y todos los niveles de desempeño, de alguna manera, tienen habilidades relacionadas con las tres dimensiones. Por ejemplo, en el nivel 1 de desempeño existen habilidades. En el nivel 1 de desempeño, o sea, a partir del nivel 2 de desempeño, existen habilidades relacionadas con la lectura literal, la inferencial y la crítica. Con estos niveles de desempeño... Vivian, discúlpame de vuelta. ¿Tú tienes el volumen, aunque sea bajo ahí? No entiendo, perdón. El audio si lo podés eliminar del todo porque hace eco, el audio de tu computadora. ¿Lo elimino? Si podés bajar el volumen al máximo. Está totalmente Exacto. eliminado. Ahí está. Muchas gracias, porque seguía haciendo eco. Sí, sí. ¿Continúo? Sí, sí, continúa, por favor. Bien. Con relación, a partir de estos niveles de desempeño, podemos ver en este gráfico cómo se distribuye el porcentaje de estudiantes en cada nivel en el total nacional. Como pueden observar, el 5,2% se encuentra en el nivel 1, el 17% de los estudiantes en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4 respectivamente se encuentra el 30,1% de los estudiantes, el 14,3% en el nivel 5 y el 3% en el nivel 6. ¿Qué pueden hacer los estudiantes que están en el nivel 1? Pueden localizar información explícita que aparece en lugares destacados, por ejemplo en subtítulos, al principio de un párrafo. También reconocen elementos básicos de la comunicación cuando están claramente marcados. En textos con diferentes formatos, por ejemplo, identifican al autor de un artículo periodístico, relacionan datos de una gráfica simple con información verbal, breve y concreta, y también reconocen el asunto general del texto cuando está destacado y es familiar. ¿Y qué pueden hacer los estudiantes que se encuentran en el nivel 6? Además de todas las habilidades de la competencia lectora de los niveles anteriores, ellos pueden inferir y evaluar información implícita en texto con una gran densidad léxica, interpretar metáforas, inferir y jerarquizar conceptos e información especializada, evaluar críticamente múltiples puntos de vista presentes implícitamente en el texto a partir de información ambigua o información contradictoria. En esta gráfica estamos observando el porcentaje de distribución de los estudiantes en cada nivel de desempeño según el contexto socioeconómico y cultural. Si nos centramos, por ejemplo, en los niveles 1 y 2, podemos ver que el 8% de los estudiantes que asisten a centros de contexto muy favorable se encuentran en estos niveles. Y, como contraste, el 35,3% de los estudiantes que asisten a centros de contexto muy desfavorables también se encuentran en el nivel 1 y 2. Si vamos hacia los niveles de desempeño más altos, es decir, el 5 y el 6, observamos que el 36,2% de los estudiantes que van a centros de contexto muy favorables se encuentran en estos niveles.
y solo el 6,6% de los estudiantes que asisten a centros de contextos muy desfavorables se encuentran en los niveles 5 y 6. Estos resultados muestran una gran inequidad educativa propiciada por la alta segregación socioeconómica y cultural presente en el Uruguay. Esto ha sido un resultado que se ha replicado en aristas primarias previamente y en una multiplicidad de reportes que se dan sobre este tema relacionados con la educación en el Uruguay. Este gráfico, a su vez, muestra la distribución del porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño de lectura según el tipo de curso. Y en este caso se observan diferencias significativas entre liceos públicos y liceos privados, y entre liceos públicos y escuelas de ciclo de escuelas técnicas con ciclo básico tecnológico y escuelas técnicas con formación profesional básica. Al hacer un análisis multivariado, donde se incluye el contexto de los centros, el contexto socioeconómico y cultural de los estudiantes, el tipo de centro y también los componentes de aristas, no se observan diferencias entre los liceos públicos y los liceos privados. Tampoco se observan diferencias entre los liceos públicos y las escuelas técnicas con formación profesional básica. Las diferencias continúan presentándose entre los liceos públicos y las escuelas con ciclo básico tecnológico. Les pongo un ejemplo de qué significa el incluir todas estas variables contextuales dentro de un modelo multidimensional y que dejen de dar significativas las diferencias. Por ejemplo, si tomamos un liceo público de contexto muy favorable y tomamos otro liceo, pero en este caso privado, también de contexto muy favorable, los promedios de los puntajes de los estudiantes en lectura serán muy similares en ambos centros. Eso es lo que quiere decir. También tenemos acá abajo una gráfica apilada que muestra la distribución de los porcentajes de desempeño de los estudiantes que asisten a liceos gratuitos de gestión privada. Y como pueden ver, el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra ubicado en el nivel 3 de desempeño y también un porcentaje un poco menor en el nivel 4. ¿Cómo es el desempeño de los estudiantes en matemática? La competencia de matemática implica resolver planteos matemáticos enmarcados en distintas situaciones, involucrando el saber sobre los contenidos y el saber actuar intencionalmente con ellos. Por ejemplo, qué hacer, cómo, cuándo y por qué hacerlo. La competencia matemática involucra también tres grandes dimensiones: la dimensión información, la dimensión aplicación y la dimensión comprensión. Aquí se establecieron también niveles de desempeños. En este caso son 5 niveles. En este gráfico se muestra la distribución de los estudiantes en estos niveles, del porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño de matemática en el total nacional. Como puede observarse, el 4,9% de los estudiantes a nivel nacional se encuentran en el nivel 1, en el nivel 2 el 57,9%, en el 3 el 24,4%, en el 4 el 7,9% y por último, en el nivel más complejo, el 4,6% de los estudiantes a nivel nacional. ¿Qué pueden hacer los estudiantes en el nivel 2? Los estudiantes reconocen propiedades básicas de los números racionales, ordenan números enteros y continúan secuencias, identifican elementos básicos relativos a la probabilidad de sucesos, también pueden relacionar distintas formas de representar puntos en el plano, resuelven situaciones simples que impliquen cálculos aritméticos y algebraicos con coeficientes enteros. ¿Qué pueden hacer los estudiantes que se encuentran ubicados en el nivel 5 de desempeño en matemática? Además de todas las habilidades y conocimientos propias de los niveles anteriores, los estudiantes reconocen y aplican criterios de clasificación de figuras geométricas, resuelven situaciones geométricas que implican la interpretación y aplicación conjunta de propiedades de figuras, también son capaces de crear e interpretar modelos algebraicos, y argumentan utilizando características de las isometrías, el teorema de Pitágoras y propiedades de la probabilidad de sucesos. En este gráfico podemos observar la distribución del porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en matemáticas según el contexto socioeconómico y cultural.
haciendo el mismo análisis que para la competencia lectora, tomando como punto de partida de referencia los niveles 1 y 2, observamos que el 30,8% de los estudiantes que asisten a centros de contextos muy favorables se encuentran en estos niveles más bajos, mientras que el 81,9% de los estudiantes que asisten a contextos muy desfavorables, a centros de contextos muy desfavorables, se encuentran en estos niveles de desempeño. Una diferencia bastante importante. Cuando vamos hacia los niveles de desempeño más altos, nivel 4 y nivel 5, observamos que el 36% de los estudiantes de contextos muy favorables están ubicados en esos niveles de desempeño, mientras que apenas el 2,9% de los estudiantes que asisten a centros muy desfavorables se encuentran ubicados en los niveles de desempeño más altos. Estos resultados también muestran una fuerte inequidad educativa propiciada por la segregación socioeconómica y cultural presente en Uruguay. Cuando observamos la distribución en cada nivel de desempeño del porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño según el tipo de curso, también se observan diferencias significativas entre liceos públicos y liceos privados y liceos públicos y escuelas técnicas. Sin embargo, al realizar el mismo análisis multivariado, donde se incluye el contexto del centro, el contexto del estudiante, los tipos de curso y los componentes, es decir, las dimensiones y subdimensiones de los componentes evaluados con aristas, se constata que no existen diferencias entre liceos públicos y liceos privados, ni entre liceos públicos ni escuelas técnicas con ciclo básico tecnológico. Las diferencias entre liceos públicos y las escuelas técnicas con formación profesional básica sí se mantienen. Y aquí hay que hacer la salvedad de que esta prueba que se le aplicó a los estudiantes, esta prueba de matemática, no cubre en su totalidad los requerimientos curriculares del ciclo de formación profesional básica. Y esto pudiera estar explicando de alguna manera también que las diferencias entre liceos públicos y estas escuelas se mantengan a pesar de considerar el efecto del contexto al hacer el análisis multivariado. ¿Qué factores hay? Como hemos visto a lo largo de esta presentación, Aristas tiene el potencial de la evaluación multidimensional. Al evaluar de manera multidimensional, quiere decir, al evaluar diferentes dimensiones de procesos, resultados, contextos que están involucrados en los logros educativos, es posible realizar análisis estadísticos, análisis cuantitativos que permitan determinar la configuración de factores que pudieran estar asociados con el desempeño de los estudiantes en lectura. Y al hacer este tipo de análisis multivariado, encontramos la siguiente configuración de factores muy significativos. En primer lugar, aparece la repetición en primaria, como un factor muy significativo asociado al desempeño de los estudiantes en lectura. También la voz del estudiante tiene un efecto muy significativo. Voz del estudiante en términos de participación, de cómo el estudiante siente que es tomado en cuenta dentro de su centro. Otras variables, otros factores que están involucrados en los desempeños en lectura son el vínculo entre estudiantes y docentes, la valoración que los estudiantes hacen de los docentes, la valoración que el docente hace de la preparación de los estudiantes al inicio del año. El cargo efectivo del docente también juega un papel importante al explicar los desempeños en el aprendizaje, en los desempeños en lectura. Hay variables socioemocionales involucradas. Por ejemplo, la habilidad para el autocontrol y la autoeficacia del estudiante para la asignatura. Los hábitos de lectura emergen también como un factor fundamental, una habilidad transversal fundamental que tiene un impacto sobre el desempeño de los estudiantes en lectura. Y por último, pero no menos significativo, aparece también el comportamiento académico respecto a la asistencia y la puntualidad a clases. Una configuración de factores muy similares se obtuvo cuando asociamos estos factores
al desempeño de los estudiantes en matemáticas. Y como ustedes pueden ver acá, en este gráfico se observa muy bien que vuelve a aparecer la repetición en primaria, la voz del estudiante, la valoración que los estudiantes hacen de los docentes, el cargo efectivo de los docentes, habilidades socioemocionales, las mismas, el autocontrol y la autoeficacia, los hábitos de lectura y la asistencia y puntualidad a clase. ¿Qué importancia tiene este tipo de resultados? Es que brinda una evidencia empírica que sustenta al acervo pedagógico que existe con relación a la asociación entre estos factores y los desempeños y los resultados en el aprendizaje. Y esta evidencia empírica se ha obtenido en una muestra representativa del total de estudiantes que asisten a tercero de educación media en Uruguay. A continuación, hablaremos brevemente de cuáles son las principales reflexiones a las que nos ha llevado todos estos resultados que hemos mostrado acá. La finalidad de Aristas es contribuir a la práctica docente y a la toma de decisiones en política educativa. ¿Qué hemos podido aportar en este sentido? Brevemente. Los niveles de desempeño, que son un insumo que contribuye a la definición y revisión sistemática de los perfiles de egreso. Estos niveles de desempeño, estos perfiles, perdón, son una herramienta útil tanto para el docente como para el propio sistema. También Aristas Media eleva indicadores de logros educativos que pueden ser monitoreados y contribuyen así a evaluar metas que se proponga el sistema educativo, metas con relación a sus objetivos estratégicos. El contexto socioemocional y cultural, socioeconómico y cultural, no lo explica todo con relación a los desempeños. Aristas Media ha confirmado la influencia de otros factores que son moldeables a través de acciones de intervención. En general, los tipos de curso en media no parecen aportar de manera específica a la diversidad de los desempeños en lectura y matemática. Esto también tiene implicaciones para la política educativa. Y los resultados muestran caminos alternativos para superar las barreras de la inequidad educativa producidas por la segregación socioeconómica y cultural. Por último, nuestras proyecciones futuras están encaminadas básicamente al perfeccionamiento continuo de los instrumentos que relevan los componentes de Aristas en educación media básica, a la profundización en temas tales como la equidad a nivel de centros educativos y de estudiantes, la relación entre oportunidades de aprendizaje y desempeños, entre otras, y también la inclusión de nuevas poblaciones escolares que permitan estudiar los aspectos esenciales de la realidad educativa autóctona. Tal es el caso, por ejemplo, de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Por la atención. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta instancia. Un saludo a toda la comunidad del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Creo que estamos en un momento importante de la vida del país, desafiante para la educación en particular, en lo que tiene que ver con la situación que el mundo y que nuestro país está atravesando. Lo bueno de esta presentación y del reconocimiento que le realizamos al Instituto por la presentación de la misma, que finalmente ha llegado y lo valoramos, es que nos pone en evidencia, nos recuerda la imperiosa necesidad de trabajar por las circunstancias que hacen a la esencia de un sistema educativo, que es lograr aprendizajes, que es lograr el desarrollo y velar por los efectivos derechos de nuestros estudiantes. En este sentido, el informe que se presenta hoy nos pone varias cosas que no por sabidas deja de ser importante la existencia de nueva evidencia en ese sentido. La inequidad interna de nuestro sistema educativo y la imperiosa necesidad de desarrollar estrategias para atenderla a partir de aportes como este. La inequidad que no solo se presenta en los aprendizajes, sino también que se presenta en cuestiones, como ustedes lo ponen de manifiesto, vinculadas a la infraestructura, que nos deben convocar a todos porque resulta fundamental compaginar una distribución mejor y más equitativa de los recursos públicos a lo largo y ancho de todo el país. Lo mismo sucedió cuando otros informes nos ponían en evidencia otras inequidades en cuanto a la distribución de docentes y de recursos.
Hoy tenemos una situación preocupante en lo que hace a los aprendizajes propiamente dicho, y es un poco lo que me voy a focalizar muy brevemente, porque estuve analizando los resultados de la evaluación Aristas de Educación Primaria que el Instituto realizó, y realmente, además de lo que se pone en evidencia en tercer año y las distintas modalidades que tenemos, se pone de relieve la disminución de aprendizajes de nuestros alumnos desde sexto año escolar hasta tercer año de educación media, y particularmente también el aumento de la inequidad interna de nuestro sistema educativo. La inequidad que existía en educación primaria se ve reflejada y aumentada entre aquellos que asisten a tercer año de educación media. Tengo aquí algunas de las cifras, pero por ejemplo en los contextos muy desfavorables, en los dos niveles más bajos en matemática, en sexto año escolar estaba el 53%, cuando llegamos a tercer año esa cifra asciende al 82%. Y eso no deja de preocuparnos también en el nivel muy favorable, en donde era el 12% en los dos niveles más bajos de matemática en sexto año escolar, y esa cifra trepa al 31% en los dos niveles más bajos en tercer año de educación media. Algo similar ocurre en lectura, en la evaluación correspondiente a ese tema, pero lo que sí quiero decirles también es que esta circunstancia nos estimula y nos alienta a trabajar. Tenemos desafíos de diversa naturaleza en el hoy, en lo inmediato, y el sistema educativo los está atendiendo a la altura de las circunstancias, con sus docentes, con sus funcionarios. Pero tenemos que no olvidarnos que nuestro accionar tiene que proyectarse hacia el porvenir y tomar en cuenta cosas como las que ustedes mencionan en el informe, que nos ratifican y que deben ser insumos para el desarrollo de una política pública. La política pública en general, pero la política pública en particular en materia de educación, que es la que a nosotros nos comprende y nos da responsabilidad por las funciones que ocupamos, tiene que ser basada en decisiones informadas, no en base a percepciones o a criterios. Entonces, lo bueno de este informe, en el marco de lo que ustedes plantean, junto con otros insumos que existen y que sin duda deberíamos ir generando a futuro, es que nos pone nuevamente en evidencia cuestiones como la repetición, el sistema de evaluación que incide fuertemente en el fracaso educativo y que nosotros tenemos que trabajar respecto de un cambio en ese sentido, cuestión que el país viene hablando desde hace décadas y no hemos podido avanzar fuertemente. Sí se han desarrollado acciones que sin duda constituirán la base de un cambio en ese sentido. Otra cuestión que queda bien en evidencia y resulta importante es la voz del estudiante, la participación. Otra cosa que queda bien en evidencia y es importante es la percepción que nosotros los docentes tenemos y tengamos respecto a nuestros estudiantes. El que nosotros en primer lugar creamos en las posibilidades de nuestros estudiantes, creamos en que todos pueden aprender en el marco del derecho que existe y no desarrollar estrategias que puedan de alguna manera inhibir en ese sentido. También queda en evidencia que es producto de la participación la imperiosa necesidad de reforzar el vínculo entre el docente y el estudiante y cómo ello se valora. Y quizás en propuestas educativas que tienen algunas características propias vinculadas a la extraedad, vinculadas a el foco inicial de procurar incorporar a aquellos que habían abandonado el sistema educativo, como es el caso de la formación profesional básica, nos demuestra la importancia de la participación y del vínculo, del reforzamiento del vínculo entre el docente y el estudiante. Y otra cosa que queda en evidencia ahí, y de la cual seguramente vamos a tener que trabajar, nosotros hemos asumido el compromiso de hacerlo, y cuando las circunstancias lo hagan posible, lo vamos a hacer, son dos cuestiones. Una, que ustedes lo han dicho, que es la efectividad del docente efectivo. Y yo cuando ustedes hablan del docente efectivo, interpreto como aquel docente que tiene estabilidad.
no solo aquel que tiene efectivo en el estatuto, en el sistema estatutario, sino aquel que está radicado en el centro, que logra integrarse a una comunidad educativa, que genera sentido de pertenencia y que en definitiva logra transitar más allá del año lectivo para proyectarse junto con la trayectoria educativa del estudiante y del joven. Para nosotros resulta fundamental avanzar en ese sentido, y resulta fundamental avanzar en otra cosa que queda aquí en evidencia, que es en la profesionalización, en la estabilidad de los equipos directivos, porque la movilidad de los equipos directivos, la falta de acompañamiento en cuanto a su profesionalización, y ni que hablar en cuanto a la posibilidad del desempeño mejor a través de mayores atribuciones y de autonomía de los centros, resulta un desafío que en parte de lo que leí del informe de ustedes queda en evidencia. También creo que este informe dispara algunas cuestiones que tenemos que establecer. Leí por ahí en el informe la cuestión vinculada a la formación profesional básica. Nosotros tenemos un sistema educativo que pone en igualdad de condiciones distintas ofertas educativas. Entonces, por lo tanto, a eso tenemos que apuntar. Porque si bien nosotros tenemos que reincorporar a los estudiantes, tenemos que lograr que estén en el sistema educativo, no tenemos que olvidarnos que el fin último de un sistema es que los estudiantes aprendan y que tengan continuidad educativa, que continúen proyectándose a través de las distintas ofertas educativas. Y nosotros aquí tenemos ofertas que pueden no ser comparables, como alguna vez dicen, pero que sí que nos demandan mayor estudio. Y no tengo duda que a través del relevamiento que ustedes han hecho, vamos a tener que profundizar, y seguramente lo hablaremos con las futuras autoridades del Consejo de Educación Técnico Profesional, lo que tiene que ver con la modalidad educativa de la formación profesional básica. Y también nos queda una cuestión importante, y que creo que ustedes lo han anunciado o lo leí por ahí, lo que tiene que ver con la modalidad de educación media en nuestros liceos rurales y centros educativos del medio rural, porque la ruralidad la tenemos que acompañar. Tenemos en educación primaria algo más de 16.000 estudiantes, y tenemos que hacer efectivo que el derecho a la educación llegue a todos, y en particular a estas comunidades educativas. Finalmente quiero decirles que en las actuales circunstancias que el país vive, también ha quedado en evidencia la importancia de seguir trabajando para aumentar el vínculo entre la educación y la tecnología. Que nuestras comunidades educativas, que nosotros los docentes y que nuestros estudiantes, y también, ¿por qué no, la familia, aprovechemos las infinitas oportunidades que hoy nos ofrece la tecnología y que a futuro cada vez más nos ofrecerá. Porque entre otras cosas está incidiendo en la matriz del sistema educativo, en la concepción en el paradigma educativo, pero también en la función que nosotros como docentes tenemos. Y parte de lo que ustedes demuestran ahí, por ejemplo, con la plataforma adaptativa de matemática, es el escaso, por llamarlo de alguna manera, uso que de ese recurso se realiza. Por lo tanto, han puesto varias evidencias sobre la mesa, sin duda, a partir de la información que ustedes han relevado, quizás también en actuación complementarias con otras entidades, e incluso con nosotros, con la Administración de la Educación Pública, con la ANEP, podremos llevar adelante otras acciones a futuro en el marco de las decisiones que como Administración de la Educación tendremos que tomar para el desarrollo de política pública educativa, para lograr encontrar soluciones a estas cosas que como sociedad justiciera que somos desde principios del siglo XX, nos deben revelar y nos deben poner, sobre todo, en evidencia clara la imperiosa necesidad de adoptar muchos cambios que venimos hablando desde hace tiempo y que es necesario que llevemos adelante. Muchas gracias, el reconocimiento, la alegría de que este informe se haya presentado y el compromiso de que desde la Administración de la Educación trabajaremos en conjunto para el desarrollo de futuras actividades que redunden en beneficio y en mejora de nuestra educación. Bien, muchas gracias Robert por tus palabras, muchas gracias Vivian por la presentación, y ahora le voy a pasar la palabra a Gonzalo Baroni, director de Educación del Ministerio de Educación Pública.
Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por el informe. Gracias, Alex Macei, por la invitación. Vivian, por la presentación. Un saludo, ya de paso saludo a Robert, que anda trabajando y de arriba para abajo estos días. Estamos con una situación nacional muy importante, una crisis que evidentemente nadie se esperaba, que el sistema educativo está siendo sostén de muchos chiquilines que día a día concurren por alimentación, que tienen un contacto cotidiano con docentes. Pata muy importante y fundamental en estos días. Yo quería agradecer en particular al equipo técnico del INED, que teniendo en cuenta también esta situación se ha preocupado por sacar el informe en este momento. Para nosotros como ejecutores de políticas públicas es muy importante instalar el concepto de la cultura institucional de la evaluación. Tiene que haber una cierta periodicidad, tiene que haber determinados márgenes claros de acción, tiene que haber un acostumbramiento a ser evaluados, a que se informe, a que la gente critique, a que la gente opine y que la gente participe. Así que por eso quería destacar la periodicidad de los informes, el que haya una constante evaluación. ¿Para qué? Para que los docentes y los alumnos reciban información para seguir trabajando, pero también para que los hacedores de políticas públicas podamos tener decisiones, o sea, información para esas decisiones. A nosotros el informe, y les agradezco que me hayan podido enviar la versión estos días, nos deja muchas preguntas, mucho trabajo por hacer, es un gran desafío para todos nosotros. Me llamó en particular la atención, y lo estuvimos conversando con integrantes del equipo, justamente la importancia de los puntos de partida, cómo sigue influyendo en nuestro país el contexto socioeconómico, cultural para el futuro de esos chiquilines, para el futuro de los gurises de todo el país. Es muy llamativo que se insista en una parte del informe sobre la concentración de determinados tipos de cursos concentrados en algunas áreas territoriales, y que eso conlleva a algunos resultados muy particulares. Eso nos preocupa llamativamente. Tenemos que trabajar mucho para que no exista una fragmentación social y territorial. El centro educativo tiene que ser un pilar para acortar las brechas, para acortar las diferencias. Tenemos, como bien decía el presidente del CODICEN, tenemos que trabajar para que la educación siga apuntando a la justicia social, siga apuntando a la igualación de esos puntos de partida. Hay que replantearse también justamente cómo aplicar estas herramientas de evaluación en lo cotidiano. A mí me ha podido llegar en este último tiempo algunas herramientas que los equipos técnicos del INED han desarrollado para que los docentes en las aulas puedan trabajar, puedan seguir avanzando. Que también eso va a repercutir en, ustedes hablaban mucho del tema vincular, que puede repercutir justamente que los muchachos sepan que las autoridades están evaluando, los están teniendo en cuenta, están teniendo los datos para poder trabajar y para poder avanzar. El sistema educativo, como bien dice el informe, tiene diversas partes, tiene distintos tipos de cursos, liceos privados, liceos públicos, FPB, las escuelas técnicas, los liceos gratuitos de gestión privada. Nosotros debemos tener todo el tiempo en nuestro discurso una concepción de sistema integrado de educación. No hay una separación, la población es la misma, y como se ha visto en muchos de los casos y en los datos que tiene el informe, son poblaciones muy similares que se atienden, que justamente importa muchísimo el lugar y el punto de partida que los muchachos tienen, que los gurises tienen. Por último, simplemente agradecerles el trabajo. Estuvimos estos días trabajando fuertemente con las distintas áreas, con el sistema educativo, el equipo de educación en general, y por eso también quería no restarle importancia a que el equipo técnico se ocupó, se preparó de poder sacar este informe para que en este año lectivo, que ya va a ser muy peculiar, pero sobre todo en el año lectivo que nos toca el próximo año, que justamente va a ser bastante desafiante, que vamos a tener muchas diferencias. Los datos que nos pasa Ceibal
está indicando cómo repercute en el aula, cómo vienen avanzando muchos chiquilines. Estos datos, los de ustedes, el INED, nos va a permitir justamente seguir avanzando y trabajar en políticas públicas más profundas. Así que simplemente yo quería hacerles un comentario un poco más amplio, les quería agradecer la invitación y bueno, seguimos en contacto y muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Los informes están subidos al sitio web del INED, ined.edu.uy, allí van a ver el informe completo, los anexos y el resumen ejecutivo, y cuando estemos en otras condiciones van a ser distribuidos a los centros educativos y a los centros de investigación como hacemos normalmente a las autoridades. La cobertura sigue siendo por Twitter, ahí pueden dejarnos preguntas, consultas, tanto por Twitter, por Facebook, por Instagram, o por la cuenta de mail del INED, que en estos días vamos a estar respondiendo a las consultas que ustedes tengan. Y sin más los dejo con Alex, que va a decir unas últimas palabras y terminamos con la presentación. Pero yo voy a decir solamente que agradezco mucho a todos, que ha sido una presentación de un informe muy diferente, muy diferente a otras que hemos hecho, el hecho de no poder juntarnos y compartir y participar todos, en particular nuestros compañeros de la comisión directiva, que estoy segura que también les hubiera gustado estar hoy en esta mesa, pero bueno, las circunstancias hacen que tengamos que tomar estas decisiones. Por lo cual, como decía Mercedes, ya los tenemos en el instituto, los informes impresos, por lo cual, ante la próxima oportunidad, los vamos a distribuir. Y bueno, agradecerles a todos. Hay mucha información que se recabó de esta investigación. Ustedes cuentan también en la página del INED con la base de datos que se construyó sobre este estudio, de manera que puede dar lugar también a otras investigaciones, a otros cruces, a otras miradas, que seguramente el instituto también hará, porque también invitamos a otros investigadores, a otros estudiosos de la educación, a que puedan hacerlo. Por eso pusimos a disposición, como un insumo más del instituto, las bases de datos que hemos construido a partir de esta investigación. Así que muchas gracias a todos. De nuevo, un saludo a las nuevas autoridades y seguimos en contacto porque siempre vamos a estar ocupándonos de la educación pública de este país. Muchas gracias.